Si crees que un museo de arte moderno es un lugar serio y aburrido, te equivocas. A veces pasan cosas increíbles cuando visitas uno de estos museos. Te voy a contar en este vídeo lo que le pasó a Laura un día que fue con sus padres y su hermano Pablito a visitar el MoMA, es decir, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Fue una auténtica aventura en la que tuvo que vérselas con un buen montón de personajes salidos de las obras de arte del museo. En serio, si algunas de esas obras ya son por sí mismas bastante increíbles, pues imagínate si te las encuentras por ahí danzando a sus anchas y sin nadie a quien acudir para que las ponga en su sitio. Menos mal que Lily, Mary y Abby, tres chicas muy simpáticas que son las que tiempo atrás habían tenido la ocurrencia de crear este museo, le echaron una mano. Para saber todo lo que ocurrió tendrás que acompañar a Laura y a Pablo en su visita al museo. No va a ser un recorrido fácil porque hemos dicho que se trata de una aventura. Una aventura no tiene nada que ver con un tranquilo paseo por el parque. En una aventura pasan cosas que nos obligan a tomar decisiones y actuar con valentía. Es todo lo contrario de estar en el sofá comiendo palomitas. Si estás metido en una aventura, necesitarás encontrar a alguien que te ayude. Esto es lo primero que se aprende cuando te has metido en un lío y no sabes cómo salir. Otra cosa que conviene aprender cuando estás en una de estas aventuras de las que estamos hablando es cómo distinguir a los que te pueden ayudar de aquellos que te están poniendo trampas. Esto es lo más difícil de todo, cómo distinguir a las hadas de las brujas. Pero antes de contarte la historia, será mejor que te presente a algunos de los personajes que van a acompañar a Laura. Además de ruedas y taburetes, tazas peludas, leones, estrellas, relojes que se derriten y multitud de cosas curiosas o imposibles, también nos saldrán al paso personajes enigmáticos y un poco siniestros como el malabarista con cara de estrella que ves aquí. Lo pintó una artista surrealista española que se llamaba Remedios Varo. O el Minotauro y la diosa blanca que aparecen en este cuadro son obra de otra pintora surrealista, Leonora Carrington. Ya te dije que esto no iba a ser un paseo tranquilo, porque en toda aventura siempre hay algo de peligro. Por eso es importante contar con alguien que nos ayude. Las tres amigas de las que te he hablado antes son Abigail Rockefeller, Mary Sullivan y Lily P. Bliss. Eran tres coleccionistas de arte moderno que vivían en Nueva York en unos tiempos en los que el arte moderno era muy mal visto en Europa. Un día, mientras almorzaban en un bar, decidieron crear el primer museo de arte moderno de la historia, el MoMA. Bueno, voy a contaros ya lo que le pasó a Laura un día que visitaba el MoMA con sus padres y sus hermanos. Atentos. Llevaban no sé cuánto tiempo recorriendo las salas del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Realmente, Laura no recordaba qué hora era cuando empezaron la visita. Solo recordaba que su madre se encontraba más excitada que nunca y que todavía era de noche cuando salieron del hotel para ponerse en la cola de la entrada. Tenía la sensación entonces de que era muy temprano y habían madrugado bastante. En las salas del museo habían visto montones de obras absurdas, una rueda de bicicleta sobre un taburete, una taza de desayuno con su cucharilla, ambas recubiertas de piel peluda, y multitud de pinturas a base de líneas y colores que en realidad solo eran manchas y garabatos. Laura estaba muy cansada, además tenía hambre y sueño. «Mamá, ¿cuándo acabamos?», lo dijo sin pensar, y justo al terminar la pregunta cayó en la cuenta de que esa era precisamente la pregunta que en su madre desencadenaba una transformación que la convertía en uno de aquellos terribles seres mitológicos de las antiguas leyendas griegas. Era la pregunta prohibida, la pregunta que sus padres le habían enseñado desde pequeña que nunca debía hacer cuando visitaban un museo. Siempre le habían dicho que en un museo debía olvidarse del tiempo. Su padre la miraba con los ojos muy abiertos y los labios apretados, pero afortunadamente su madre no la había oído.
Seguía tan excitada con las obras de arte que había alrededor como cuando empezaron la visita. Se les había adelantado un poco y estaba delante de uno de los cuadros de la sala. Antes de acabar e irnos a comer, dijo: tenemos que ver uno de los cuadros de Miró que está en esta sala. Es una obra maestra de las vanguardias del siglo XX. Acercaos y os lo explico. Mientras se acercaban a donde estaba su madre, Laura hizo un esfuerzo para quedar bien con su padre, demostrando que había aprovechado algo la visita al museo. Papá, ¿cómo se llamaba el artista gamberro ese del taburete y la rueda? Se llamaba Marcel Duchamp, y no era un gamberro, sino un bromista algo descreído que se tomaba el arte como un juego. Pero el arte es algo muy serio, papá. El arte no es un juego, dijo Laura. Hija, el juego es algo muy serio, es una cosa muy importante, solemne y casi sagrada. A mí me parece que este tipo de obras son un engaño, es dar gato por liebre, insistió Laura. El arte siempre crea algún tipo de engaño, dijo su padre. Ahí está la gracia y la esencia del arte. El arte sirve para hacernos pensar sobre las cosas importantes de la vida, pero también sirve para divertirse. Y es posible que lo de divertirse sea una de las cosas más importantes de la vida. Muy bien, intervino la mamá. Jugar está bien, pero después de haber trabajado cumpliendo tus obligaciones. Para descansar hay que estar cansado. Jugar es una cosa estupenda, dijo su padre. Ahí tienes los partidos de fútbol y las olimpiadas. Pero el juego necesita unas reglas, dijo Laura. Y el Duchamp ese era un tramposo porque no respetaba las reglas. Creo que el arte es un juego en el que no hay reglas, insistió su padre. Todos los artistas hacen trampas, ponen cebos y señuelos. En el arte siempre hay truco, como en la magia. Los magos hacen trucos. En el arte siempre hay gato encerrado, y a veces las liebres se disfrazan de gatos y los gatos de liebres. A veces las brujas se disfrazan de hadas. A mí me parece que los trucos de Duchamp son burdos y baratos y no tienen gracia. Si esto de la rueda puesta encima de un taburete es una broma o un chiste, es un chiste muy malo, no me gusta. Mirad este cuadro, por favor, dijo la mamá. En el cuadro de Miró había un montón de líneas negras y manchas rojas sobre un fondo de color marrón. Como había un asiento justo enfrente de la pintura, Laura y Pablito se sentaron mientras su madre les explicaba el significado de cada una de las manchas negras que parecían flotar por el lienzo desordenadamente. Veo, dijo Pablo en voz baja. ¿Qué ves?, respondió Laura. Una cosita. ¿Con qué letrita es? Con la letra E. Justo en ese momento la sala empezó a llenarse de niños que iban siguiendo a dos tipos vestidos con unas ropas muy raras. Eran un chico y una chica que trabajaban en el museo dirigiendo las visitas guiadas para escolares y familias. Todos se colocaron delante del cuadro. Hola chicos, yo soy Mancha y este es mi amigo Garabato. Hola Mancha, ¿qué es lo que vamos a aprender en la visita de hoy? Vamos a descifrar un montón de cosas curiosas que podemos encontrarnos en los cuadros surrealistas y vamos a descubrir que las cosas se pueden representar de muchas maneras diferentes. Laura no estaba escuchando lo que decía el tal Garabato ni lo que decía su madre. Recorría con su mirada el cuadro de Miró, tratando de descubrir algo que empezara por E. Estrella, dijo. No, dijo rápidamente su hermano. Laura intentó seguir rebuscando entre las figuras del cuadro, pero notó que los ojos se le iban cerrando y las figuras se desdibujaban. Seguía absorbida por el cuadro y por el juego del veo, rastreando con los ojos medio entornados, abstraída de lo que ocurría en la sala. En apenas un parpadeo comenzó a notar que las líneas y figuras del cuadro empezaban a moverse pausadamente. A la vez, en ese parpadeo, las paredes y los pasillos del museo habían desaparecido súbitamente y a su alrededor un montón de formas y figuras, objetos y personajes que ella recordaba como partes de las obras de arte que había visto esa mañana deambulaban extrañamente en torno a ella. Pero lo más extraño de todo era que Laura no sentía ninguna especial inquietud por el cambio que se había producido a su alrededor. No estaba sorprendida ni preocupada.
Era consciente de lo que había ocurrido, pero de un modo extraño. Se podría decir que era consciente de un modo inconsciente. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres que te llevemos a algún sitio? Laura vio que a su lado estaban Mancha y Garabato. La que había hecho esas 3 preguntas sin duda había sido Mancha. Me llamo Laura. Sin esperar más respuestas, Garabato añadió una nueva pregunta. ¿Qué obras has estado viendo esta mañana? A Laura no le apetecía rebuscar en su memoria. Contestó rápidamente y sin pensar: un montón de manchas y garabatos. Con mucha amabilidad, Mancha dijo: si quieres, podemos explicarte el sentido de todos esos cuadros abstractos que has visto. No quiero ver más cuadros ni más cosas raras. Tengo la sensación de estar soñando. ¿Qué hora es? Pero Laura se dio cuenta entonces de que alrededor de ellos, situadas en un espacio más bien indefinido y dispuestas desordenadamente, había una serie de puertas. Unas eran grandes y otras pequeñas. La mayoría estaban cerradas. Garabato iba a decir algo, pero Laura se adelantó, se giró para mirarle directamente a la cara y preguntó con una voz fuerte: dime, ¿cómo puedo saber si estoy soñando? Antes de que Garabato pudiera decir algo, se oyó una voz suave y jovial. Hola, Laura, ¿qué te ha parecido mi museo? La que preguntaba era una joven sonriente, de aspecto simpático y amable. A Laura le pareció que iba muy elegante, con un vestido hasta los pies, de manga larga y abrochado hasta el cuello. Llevaba el pelo recogido en un moño. Recordó unas fotos de su bisabuela que su madre en alguna ocasión le había enseñado. Pero la mujer que se encontraba ahora frente a ella no tenía en absoluto el aspecto de una anciana. Era una joven atractiva y encantadora. ¿Es tuyo este museo?, preguntó Laura. Mi nombre es Abigail Rockefeller, aunque mis amigos me llaman Abby. Cuando empecé a coleccionar estas obras de arte, enseguida pensé que en vez de almacenarlas en mi casa, debería hacer algo para que todo el mundo pudiera disfrutar contemplándolas. Como Laura no acababa de responder nada, intervino Garabato. Hola, Abby. Esta chica no sabe cómo decirte que este es el museo más raro, feo, absurdo y aburrido que ha visto en su vida. Abby miró a Laura sin perder su encantadora sonrisa. Laura seguía sin saber qué decir. Vio que a su alrededor y por detrás de Abby un montón de gruesas líneas rectas de color negro se habían organizado perpendicularmente formando una cuadrícula, como una red. En algunos de los espacios blancos delimitados por esas líneas había unos rectángulos de color. Unos eran de color azul, otros amarillos y otros rojos. ¿Te acuerdas de los cuadros de Mondrian que viste esta mañana?, preguntó Abby. Laura tenía ahora la sensación de estar dentro de uno de los cuadros que su madre le había explicado durante la visita. Es imposible entrar en un cuadro. Estoy soñando. Mancha, que estaba a su lado, le dijo. En un sueño no puedes preguntarte si estás soñando. Si te lo preguntas es que no estás soñando. De pronto a su alrededor 3 enormes superficies de color dispuestas horizontalmente cubrieron todo lo que Laura podía alcanzar con la vista. Eran 3 manchas de colores intensos y brillantes, marrón, rojo y negro. Eran colores que parecían tener profundidad y resplandecían de un modo vibrante, tenían como un leve resplandor, casi parecían tener luz propia. Esa vibración de luz en esos colores me recuerda al brillo de las estrellas, dijo Mancha. Y añadió, ¿te acuerdas, Laura, de los cuadros de Mark Rothko? Todo esto es un sueño, todo esto no es verdad, dijo Laura. ¿Cómo puedo salir de aquí? La voz de Laura empezaba a sonar con más fuerza que antes. Ya te dije que en un sueño no te puedes preguntar si estás soñando, dijo Mancha. Claro que se puede, intervino Abby. En un sueño puede pasar cualquier cosa. Lo único que no puedes hacer en un sueño es soñar. No puedes soñar dentro de un sueño. En un sueño nunca tienes sueño. ¿Tienes sueño?, preguntó Garabato. Me estáis confundiendo, gritó Laura. Lo que ahora había alrededor de ella y detrás de Abby, Mancha y Garabato era un auténtico remolino de puntos de color. Eran trazos y colores en un barullo totalmente desordenado que se entrecruzaban en un revoltijo informe. Era como un torbellino de salpicaduras de gotas de color esparcidas de modo que cubrían todo lo que su vista podía alcanzar. ¿Te acuerdas de los cuadros de Jackson Pollock?, preguntaron a la vez Mancha y Garabato.
Basta, por favor. ¿Dónde están mis padres y mi hermano? ¿Estamos ahora mismo en el museo? ¿Alguien me puede decir cómo salir de un sueño? Laura cerró los ojos con fuerza, resopló y después apretó los dientes y los puños. Se sentía capaz de agarrar por el cuello a un león y estrangularlo. Cuando abrió los ojos, el torbellino de colores había desaparecido. También habían desaparecido sus 3 acompañantes. En realidad, se podía decir que había desaparecido todo porque lo único que Laura era capaz de distinguir a su alrededor era un deslumbrante color blanco llenándolo todo. Aunque podía distinguir diferentes matices de blanco o diferentes tonos o distintos grados de saturación y brillo. Hola, Laura, ¿te acuerdas del cuadro de Malevich que se titulaba Cuadrado blanco sobre fondo blanco? Laura oyó la voz, pero no veía a nadie. Dio una vuelta sobre sí misma mirando en todas direcciones. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Soy la diosa blanca, dijo la voz. ¿No te acuerdas del cuadro que se titulaba La hija del Minotauro? Claro que se acordaba de ese cuadro. Era uno de los cuadros que más le habían llamado la atención. Se acordaba que había 2 niños pequeños cubiertos con capas negras junto a una mesa sobre la que había unas esferas de cristal. También por el suelo se podían ver unas cuantas de esas bolas brillantes de diferentes tamaños. Sentados junto a la mesa se encontraban una criatura con cabeza de toro, el Minotauro, a la izquierda, y una gran señora que parecía pensativa, la diosa blanca. Esta llevaba un vestido rosa y su cabeza tenía el aspecto de una enorme lechuga. También había 2 perros a la derecha, y al fondo se veía la figura de una chica bailando que iba cubierta con una túnica blanca. Laura recordaba que cuando vio esa pintura tuvo la sensación de que toda la escena y los personajes que allí aparecían estaban sacados de uno de esos sueños en los que empiezan a pasar cosas inquietantes y de alguna manera se tiene la intuición de que todo va a acabar en una pesadilla espantosa. Ahora junto a ella se encontraba la diosa blanca con su cabeza de coliflor mirándola con una expresión circunspecta y extraña que a Laura no le daba mucha confianza. Estaba sentada a la mesa. A su lado se encontraba el Minotauro, también mirándola fijamente. Laura se armó de valor para sobreponerse a su instinto que desde hacía un rato la estaba impulsando a salir corriendo. «Hola, ¿podéis ayudarme a salir de esta pesadilla?», dijo. «¿Cómo puedo escapar de este sueño?». «Necesitas que alguien te despierte», dijo la diosa blanca. «Olvídate, aquí nadie te va a despertar», dijo el Minotauro. «Olvídate de tus padres y de tu hermano. Lo mejor que puedes hacer, chica, es olvidarte de dónde has venido. Te recomiendo que te deshagas de tus recuerdos. La memoria no sirve nada más que para complicarte la vida». «¿Quién eres tú?», preguntó Laura. «¿Y dónde está la bailarina vestida de blanco que había en el cuadro?». «La joven bailarina se llama Ariadna», contestó la diosa blanca, «y es la hija de Minos, el rey de Creta. ¿Quieres que te cuente la historia de Ariadna?» «No», gritó Laura, «lo que quiero es salir de aquí. ¿Cómo puedo escapar de un sueño?» «Estás un poco alterada, chica. Creo que necesitas un descanso. ¿Por qué no te sientas a tomar algo con nosotros?». El Minotauro pronunció estas palabras a la vez que extendía su pezuña indicándole un lugar en la mesa. Laura se dio cuenta de que en realidad no era una pezuña, sino una mano con 5 dedos lo que asomaba por la manga de la túnica roja del Minotauro. Sin embargo, por debajo de la túnica lo que se veía no era un pie, sino una auténtica pezuña. También se fijó en que sobre la mesa había ahora 3 tazas, cada una con su platito y su cucharita, pero no eran unas tazas normales, sino que estaban recubiertas de una piel muy peluda por dentro y por fuera, lo mismo las cucharillas y los platitos. Junto a la mesa, además, había aparecido un taburete. Sí, era el taburete de Duchamp, el artista gamberro del que le habló su padre. Encima del taburete había una rueda de bicicleta. También se dio cuenta de que habían aparecido numerosas puertas grandes y pequeñas alrededor de ellos. Entonces escuchó a sus espaldas una pregunta que ya había oído antes. «Hola, ¿qué tal? ¿Te ha gustado mi museo?». Laura se volvió rápidamente y comprobó que quien había hecho esa pregunta no era la joven Abigail Rockefeller que ella conocía, sino una mujer de rasgos graves y serios que irradiaban serenidad y confianza. Iba muy elegantemente vestida, también como su bisabuela, y llevaba una especie de boina ladeada en la cabeza. «¿Cómo que este es tu museo?», dijo Laura. «Hace poco conocí a una chica llamada Abby
que me dijo que este museo era suyo. Cierto, se puede decir que es de las dos, porque la idea de crear este museo la pusimos en marcha las dos juntas. Fue una mañana mientras almorzábamos en un bar. A las dos nos entusiasmaba el arte moderno que estaban haciendo en París unos jóvenes artistas muy atrevidos y decidimos crear un museo para ellos. Ah, se me olvidaba, con nosotras también estaba nuestra amiga Lily. Ella también te puede decir que este es su museo. ¿Cómo te llamas?, preguntó Laura. Soy Mary Queen Sullivan. Laura empezó a sentirse más relajada que cuando hablaba con la diosa blanca y el Minotauro. Ambos seguían sentados a la mesa y la miraban de un modo que le resultaba inquietante. Frente a ella, Mary Queen Sullivan sonreía y parecía esperar alguna pregunta. Me siento muy rara, empezó a decir Laura. Aquí todo es muy raro. Sé que estoy soñando, pero no consigo despertarme. Aquí las cosas no son de verdad. Puedo ver el viento que arrastra las nubes, pero no siento su caricia en mi cara o en el pelo. Puedo ver una flor, pero no noto su perfume. No siento el frío ni el calor. Ya sé que todo lo que hay ahí es una pintura y que estamos dentro de un cuadro, pero creo que en el arte todo es falso y mentira, como en los sueños. ¿Dónde está la bailarina? Voy a contarte la historia de Ariadna, escucha. En la isla de Creta, el rey Minos tenía un palacio en el que vivía un monstruo con cabeza de toro. En realidad, el palacio era un laberinto del que el Minotauro nunca podría escapar. Cada año, 7 chicos y 7 chicas jóvenes eran obligados a entrar en el laberinto para servir de alimento al monstruo. El rey Minos tenía una hija llamada Ariadna. Un día apareció en Creta un joven procedente de la ciudad de Atenas llamado Teseo, que venía dispuesto a matar al Minotauro. Ariadna se enamoró de Teseo y como no pudo convencerle de que renunciara a su idea de pelear con el Minotauro, ideó un truco para que el joven pudiera encontrar la salida del laberinto. Le ofreció un ovillo de hilo, de modo que, atando un extremo en la entrada, podría ir desenrollándolo mientras avanzaba en busca del monstruo y solo tendría que seguirlo de vuelta para poder salir. De repente todo quedó a oscuras. A Laura se le escapó un grito. ¿Estás ahí, Mary?, añadió tratando de ver algo en la oscuridad. Sigo aquí, te estaba contando la historia de Ariadna. Laura no podía ver nada. Era como si las tinieblas impenetrables que se encontraban más allá de la gran ventana del cuadro del Minotauro se hubieran apoderado de todo el espacio alrededor de ella y de Mary Queen. Laura vio en la lejanía lo que parecía ser una pequeña luz que se iba aproximando hacia ellas. La que llevaba esa luz en una lámpara parecía ser una niña. Laura empezó a distinguir algunas figuras junto a la niña. Una de ellas era de gran tamaño, avanzaba lentamente y lo más llamativo era que tenía una enorme cabeza de toro. ¿No te acuerdas de un dibujo de Picasso que se titulaba Minotauromaquia?, preguntó Mary. Sí, efectivamente, era un dibujo bastante desagradable en el que aparecía un caballo moribundo llevando en su grupa a una mujer. La mujer iba vestida de un modo bastante extraño y su aspecto era el de alguien que estaba dormido o muerto. Laura empezó a sentir miedo, pero en vez de salir corriendo hacia no se sabe dónde, trató de hacer un esfuerzo para dominar su pánico. «Quiero salir de aquí». Su voz sonó apenas como un leve susurro. Cerró los ojos con fuerza, resopló y después apretó los dientes y los puños. Cuando abrió los ojos, todas las figuras del dibujo de Picasso se encontraban a su lado. La niña con la lámpara la miraba fijamente, igual que el Minotauro y también el hombre de la escalera. ¿Alguien me puede decir cómo salir de un sueño? Creo que tienes que dar con la puerta adecuada, dijo la niña. El Minotauro añadió, el problema viene cuando a tu alrededor hay un montón de puertas. Laura dijo con una voz fuerte, iré probando todas las puertas una a una. Bien, dijo el Minotauro, pero el problema realmente se complica cuando detrás de una puerta hay otra puerta, y así sucesivamente, y llega un momento que ya no sabes si la siguiente puerta que te encuentras es nueva o ya la habías atravesado antes. Quizás no hay que salir por una puerta, sino por una ventana, dijo la niña. Quizás la ventana está tan alta que necesitas una escalera, dijo el hombre de la escalera. Quizás hay que salir metiéndose por un agujero. Laura empezaba a agobiarse de verdad. Vio entonces que alrededor de los personajes del dibujo de Picasso había aparecido una vez más un buen montón de puertas. Empezó a correr hacia la que estaba más cerca.
Al llegar junto a ella vio que estaba cerrada, sujetó el picaporte y antes de girarlo para abrir pensó que tal vez sería mejor llamar antes de entrar. Con su mano izquierda juntó todos los dedos formando un puño y tocó 2 veces. No hubo respuesta. Abrió y metió la cabeza para mirar.